conoces los valores y te identificas con ellos. Eres una buena persona porque tienes buena educación. Ahora quiero que tú conozcas quienes defienden a los valores. Son muy fuertes y poderosos y aquí te los presentaremos. Hola, soy Supervalor, el defensor de los valores de los niños y familias de México y el mundo entero. Y los quiero invitar a que vean la obra teatral de valores más vista en México. Es una obra musical muy divertida, donde nosotros, los supervalores, eliminaremos a los terribles antivalores, como Don Mentira, Don Envidia, Don Intolerante, Doña Pereza y el malvado Rey Antivalor. ¡No te equivoques, Supervalor! ¡Yo, el Rey Antivalor, triunfaré! Porque el mal siempre gana. Y tú, Supervalor, serás derrotado junto con todos los Supervalores. Eso no lo vamos a permitir, amiguitos. Los supervalores, junto con todos los niños de México y el mundo entero, triunfaremos. ¡Ya veremos, Supervalorete! ¡Ya lo veremos! ¿No sabes qué poderes tiene el Rey Antivalor? Amiguitas y amiguitos, padres de familia, no se pierdan el desenlace de esta lucha contra los feos antivalores. Acompáñenos a ver la obra teatral de valores más vista en México, Valores al Rescate. Y te quiero invitar a que conozcas y adquieras nuestra línea de juegos de mesa, donde los valores serán gran parte de tu diversión. Así es, amiguitas y amiguitos. Contamos con la Supervalotería. La emoción y la suerte estará de tu lado. Es un juego para jugarlos con tu familia y amiguitos. Además, podrás aprender más de los valores divirtiéndote. También tenemos para ti el Supermemorama de los Supervalores, donde tu mente la pondrás a prueba y tendrás que tener mucha retención y agilidad mental. Y descubre otro súper divertido juego. Se trata de Valores y Antivalores, donde los valores te harán ser el triunfador y los antivalores tratarán de oponerse a esto. Juégalo y prueba tu suerte, amiguita y amiguito. Todos estos juegos son muy divertidos, porque hoy un niño con valores mañana será un adulto feliz, libre y sin temores. Hola querido auditorio, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este programa el día de hoy. Vamos a trabajar mucho respecto a el tema de desarrollo emocional a lo largo del siguiente mes. El día de hoy tenemos un programa muy interesante para papás y para hijos de cómo ejercitar nuestro desarrollo emocional. Aquí el tema es que tenemos que entender primero qué es las emociones, qué son las emociones, porque es algo que todo el día manejamos, que siempre estamos sintiendo y que sin embargo no entendemos, no conocemos y no sabemos definir. Es importante que sepamos, desde que somos los más grandes hasta los más pequeños en casa, qué es una emoción. Una emoción es una experiencia vivencial que se vive a nivel psicosocial y que, bueno, para todos tiene un propósito. Es algo que normalmente no pensamos. Creemos que existen emociones positivas y emociones negativas. Realmente no es así. Todas las emociones son para nosotros. Piensen que es como un combustible que vamos a echar en nuestro tanque de gasolina en el coche y queremos utilizarlo. Entonces, hay ahora, en el tiempo actual existen ya combustibles más ecológicos y la gasolina típica, ¿no? Y sin embargo, todas estas nos sirven para arrancar nuestro automotor. Entonces, la intención es poder disponer de la emoción de forma lógica. Ahora, es importante que sepamos cómo nacen las emociones y para qué nos sirven. Les voy a explicar un poquito. Nuestras emociones nacen de una pequeña parte del cerebro que está como la parte interna, que es el sistema límbico. Este es el cerebro más antiguo que hemos desarrollado y que a lo largo de los años se ha desarrollado y se ha llenado de otras capas. Este cerebro antiguo, que es como un cerebro animal, si lo quieren pensar de alguna forma, tiene estos estímulos y estas respuestas. Entonces nos empiezan a indicar para qué necesitamos la emoción. Por ejemplo, de ahí surge la felicidad.
Y la felicidad tiene el propósito de socializar. Y no solo nos pasa a nosotros, cuando estamos felices, sonreímos o no reímos. Pero piensen en sus mascotas, aquellos que tengan perritos en su casa, cuando su perrito está feliz, mueve la colita, parece helicóptero, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es también aprovechar eso. ¿Qué me quiere decir mi perrito de esto? Entonces, la emoción nace del sistema límbico de nosotros o de nuestro perrito y tiene un propósito, tiene una intención y está dirigido para ser aprovechado, ¿de acuerdo? Dentro del sistema límbico, para que lo tengan más claro, dentro de este espacio hay un pequeño chícharo llamado amígdala. Esta amígdala es una pequeña parte del sistema que es mini y que tiene mucho poder. Ahí se producen las emociones, la química cerebral que hace que nosotros vivamos la emoción. El tema de esta química cerebral lo que impacta es cómo llega a mi cerebro. Sucede que lo produce el sistema límbico y tiene un pase directo, como si fuera carretera libre, a la conducta. Conforme nosotros vamos creciendo, en la escuela y en la casa nos enseñan a desarrollar esta parte de aquí, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es como ponerle semáforo, tope, caseta a la vialidad de la emoción. Ayudarla a regular, ponerle un reglamento de tránsito. El tema es de que esta parte del cerebro se ejercita y termina de desarrollarse hasta los 25 años. Es decir, si yo tengo 10, 12 años, puede que todavía me falte bastantes años para terminarlo de desarrollar. Eso no quiere decir que no puedo empezar a tomar acciones para yo tener un control de mis emociones. A lo mejor no voy a ser el mejor, sin embargo, puedo tener mucho apoyo de mi familia y de mis escuelas. ¿Cómo va a ser? Pues uno empieza a lo largo de varias acciones para desarrollar esta parte y como cuando uno va al gimnasio va ejercitando esta parte de su cerebro y como les digo, pone un tope y aprendemos a utilizar la emoción con propósito y que no solo sea un estímulo como el de nuestras mascotas. Para entender eso tenemos que entender que la emoción tiene distintas facetas, distintos niveles y lo que buscamos, bueno, es poderlo aprovechar. El cerebro es una herramienta maravillosa, estimados auditorios. No podemos saber qué tan útil es si nosotros no queremos utilizarlo. El día de hoy también vamos a escuchar lo que implican las mentiras. Entonces, es una idea que no nos conviene tener, que no sentimos o que las emociones son malas. Cuando no reconocemos nuestras emociones, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. No estamos siendo honestos. Es importante conocer mi emoción, lo veremos en los siguientes programas, validar para qué nos sirve y aceptar que la estoy viviendo. Una emoción siempre va a ser importante y le vamos a dar la utilidad necesaria. Existen actualmente 6 emociones básicas que psicológicamente hemos detectado y que podemos ver evolutivamente en todas las especies. Tenemos, bueno, las especies más complejas principalmente. Como les decía yo, tenemos la alegría, que lo vemos nosotros en los seres humanos con una sonrisa, con la risa. Y como les decía yo, en el caso de los que tengamos perritos, su colita se mueve. Tenemos la tristeza. La tristeza es una emoción que lo vemos con el semblante bajo o con los ojitos así. Y que para los perritos, por ejemplo, quienes tenemos mascota, bajan sus orejitas y ponen los ojitos así tristes. Cuando tenemos miedo, que es otra emoción básica, que en el caso de las mascotas ponen su colita entre las patas y nosotros normalmente lo que tendemos a hacer es a generar así pánico, ¿ok? Cuando sentimos sorpresa, que es cuando nos ponemos alertas al ambiente, y en el caso de los animales, por ejemplo nuestros perritos, levantan las orejitas y se ponen firmes y atentos, con todos sus sentidos como antenitas. También tenemos la parte del desagrado. El desagrado lo que nos hace sentir es evitación, protección, nos da asco, hacemos un gesto de fuchi. Los perritos, por ejemplo, tienden a hacer o a bufar, resoplar con su nariz. No me gusta eso. Y también tenemos la emoción del enojo. El enojo, como les decía yo, es esta emoción que nos sirve para proteger, ¿ok? Este enojo normalmente nosotros lo que tendemos a hacer es a encorvar nuestras cejas, se dice fruncir el ceño. Pero los animales, por ejemplo, tienden a pelear los dientes, se hacen y te gruñen. Estas emociones, como mencionaba,
se nos ha enseñado que tienen distintos tipos de positividad o negatividad. Eso no es real. Tienen un propósito. Es útil. Entonces no podemos contemplar que son positivas o negativas en ningún momento. ¿De acuerdo? Entonces todas estas emociones sirven para mucho. La alegría y la tristeza principalmente sirven para socializar. Cuando yo me siento muy feliz o muy triste, es importante ser honesto conmigo y acercarme a otras personas, no mentir ni mentirnos, acercarnos a otros y de comentar lo que estoy viviendo. Esto nos va a permitir disolver un poco la emoción, vivir la experiencia con aquellos que me quieren y poder sentir y disfrutarla de una mejor forma. En los programas educativos que hemos estado trabajando, hemos enseñado esto a nuestros profesores, a vivir con sus alumnos la experiencia de la tristeza y la felicidad. Ahora, en el caso del desagrado, el miedo, la sorpresa y el enojo, nos sirven para protegernos de distintas formas. El enojo nos protege no atacando, es defendiendo. Hay que ser honestos con nosotros mismos y aceptar que atacar no es algo que nos beneficie, aunque sean más que en ocasiones muy extremas. Realmente lo que queremos es defender. El desagrado lo que nos invita es a evitar junto con el miedo. Evitamos posibles riesgos o posibles daños, dependiendo de una u otra circunstancia, algo que me pueda hacer daño o que me pueda lastimar. Y la sorpresa lo que nos permite, como decíamos con nuestras mascotas, es a ponernos alerta, a que si yo no sé qué esperar, estoy receptivo lo más posible. Estas emociones, como les digo, no tienen una característica negativa o positiva. Hago mucho énfasis en esto porque estamos acostumbrados a decir, no, no estés triste, no, no te enojes, no, no llores. Es importante que validemos la emoción. Papás y mamás en casa, los invito a que empiecen a validar las emociones propias y las de sus menores. Que digan, ok, tienes tristeza, ¿qué razón tienes para estar triste y para qué podemos usarla? Esto lo vamos a estar viendo en futuras sesiones. Sin embargo, que empecemos a aplicar todos estos elementos. ¿De acuerdo? En el aula hemos estado aplicando esto con nuestros alumnos y es algo que no solo vamos a enseñar a nuestros hijos, vamos a aplicarlo con nosotros, con nuestra pareja, en el trabajo y conmigo mismo. Es decir, ¿qué estoy sintiendo? Y ser honesto, no mentirme, nunca decir que no estoy sintiendo algo de verdad. La emoción tiene un propósito. Más adelante veremos cómo estas emociones se mezclan y se juntan y cómo es que vamos a identificar los propósitos que las emociones nos manifiestan. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para continuar con este tema, es importante que sepamos que la emoción, como decíamos, nace del cerebro. Es importante regularla. Cuando un niño es muy pequeño, cuando recordarán que sus bebés estaban en cuna, las emociones las manifiestan a través del llanto. Hay distintos tipos de llanto. Ahora, ya como somos grandes, ya no somos como el perrito de nuestra casa. Tenemos distintas formas de manifestarlo. Para eso siempre es el lenguaje, ¿ok? Entonces vamos a practicar también con nuestras familias cómo expreso mi emoción. ¿Qué es la emoción que siento y cómo la hago notar? Cuando nos dicen, ¿qué tienes? Y dices, no tengo nada, estoy mintiendo. No es una realidad. Y es importante poder ser honestos al respecto. Porque en la forma en la que yo comento mi emoción, es la forma en la que yo también voy a poder resolverla, atenderla y darle una causa. ¿De acuerdo? Es importante tomar eso en cuenta. Podemos aplicarlo en todas circunstancias y en todo momento importante. Tengo casos de pacientes que me han mencionado que no entienden para qué su emoción. Esto es algo muy natural. Pasa que como adultos no hemos aprendido desde niños a hacerlo. Actualmente lo que queremos hacer nosotros es justo acercarnos a distintas escuelas a nivel nacional y que desde el aula ejercitemos esto con nuestros menores y también que en casa podamos aplicarlo. Porque al final del día la decadencia social que vivimos en el mundo actual está muy sustentada en que no somos capaces de conectar con las emociones de otros ni con las propias. Respondemos de forma agresiva, como muchos personajes que vemos en redes sociales, sin entender realmente cuál es el propósito de esto. Queremos poner esto en práctica con ustedes en casa y no perder nunca el hilo del propósito emocional. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a manejar esto con nosotros. En el siguiente bloque vamos a estar manejando de cómo se compone la emoción y qué mezclas de emociones tenemos. Vamos a dar paso a unos comerciales y ahorita regresamos.
Hemos vuelto, estimados radioescuchas. Vamos a continuar con este tema de las emociones y cómo surgen en nuestro cuerpo. Vamos a entrar un poquito más de lleno a lo que es la vivencia de la emoción. Es importante que entendamos qué compone la emoción. Yo les pregunto ahorita, ¿en qué se diferencia una emoción de un sentimiento? ¿Saben en qué? ¿Qué pasa? Coloquialmente utilizamos emoción y sentimiento como palabras sinónimas. Sin embargo, no es así. Vamos a explicar cómo funciona. Recordemos lo que mencioné hace unos minutos en el segmento anterior, donde hablábamos de que la emoción es una experiencia psicosocial, pero también un elemento biológico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos una emoción, como decía, nuestro cerebro produce la química de la emoción a través de la amígdala y varios órganos y secciones de nuestro cuerpo reaccionan. Algunos son muy comunes y otros pueden variar de persona a persona. Es decir, cuando vivimos una emoción vamos a tener siempre un componente biológico, una experiencia en nuestro cuerpo que cambia. Puede ser que aumente la presión arterial, que aumente nuestros latidos, que se nos seque la boca, muchas alternativas, dependiendo de la emoción. El gesto incluso que hacemos y que mencionábamos hace rato, también tiene que ver con eso. Es instintivo de alguna forma, el lagrimeo. Luego tengo pacientes que les dicen, no llores, me da coraje que llores. No, es que el llorar no tendría por qué ser algo malo. Es una respuesta fisiológica, ¿de acuerdo? Entonces es importante entender eso. Ahora, el sentimiento es la interpretación que yo vivo en mi mente y en mi corazón de esa experiencia biológica. Es la forma en la que luego uno dice, es que me hierve la sangre, es que lo tengo hasta acá, es de que estoy a muerta a carcajadas. Esa experiencia, ese es el sentimiento. Es un componente de la emoción completa, porque vuelvo a repetir, la emoción es la experiencia biopsicosocial. La parte psico es lo que tiene que ver con el sentimiento. Aparte de eso, la emoción también produce un componente social expresivo. Este componente social expresivo quiere decir que la emoción no es para guardarse. Por eso, reitero la idea, no debemos de mentir de nuestras emociones, porque tiene una carga con propósito. Entonces, si yo las voy a compartir, es importante compartirlo de la forma adecuada. Riéndome, llorando, frunciendo el ceño, enojándome, poniendo, a veces pasa que ponemos los puños así. La intención es ser congruente y hacerle saber a los demás. Todos los animales complejos se comunican a través de sus emociones, a través de gestos o manifestaciones corporales específicas, que son acorde a lo que mi cuerpo ya vivió y lo que interpreté en mi mente y en mi corazón. Entonces, todo eso es importante no perderlo de vista. ¿Por qué? Porque al final del día esto nos va a dar un propósito grandísimo. El último componente de la emoción es una carga de intención, una intencionalidad o un sentido, si lo quieren ver así. Reitero para no perder el hilo. Entonces, nuestras emociones generan una experiencia biológica, una experiencia psicológica de sentimiento, tienen un componente expresivo social y tienen una carga de intención, un sentido de intencionalidad. Y es ahí donde vamos a movernos. ¿Cómo vamos a cargar la intención? Es muy natural, papás, mamás, radioescuchas, que cuando hacemos toda esta parte no sabemos para qué. Sabemos bien por qué estoy enojado. Estoy enojado, me dicen mis pacientes, ¿no? Porque mi pareja no me hizo caso, porque mi pareja me ignoró, porque mi jefe no me subió el sueldo. Y al mismo tiempo no nos preguntamos para qué siento la emoción. Es muy importante hacernos este tipo de preguntas. Casi siempre yo sugiero que al ser honestos con nosotros y con los demás, ya no solo digamos el por qué, evitémoslo o no solo nos limitemos a esto, sino que primero también nos enfocamos en qué siento, cómo lo siento, es decir, cómo lo vivo en mi cuerpo y en mi mente y para qué lo siento. ¿Para qué voy a sentir esta emoción? ¿Hacia dónde me va a dirigir? ¿Qué puedo construir a partir de esto? El por qué ya lo tengo. Sin embargo, yo lo que quiero es hacer algo nuevo. Como decíamos hace rato, yo ya cargo mi tanque del auto con la gasolina de la emoción, arranco y el punto es, ¿hacia dónde me voy a dirigir? Si estoy en un terreno baldío, ¿hacia dónde quiero ir? Si tengo calor, ¿qué voy a hacer? Si estoy molesto, ¿qué voy a actuar? ¿Qué voy a buscar? Entonces, estos 4 componentes nos hacen dirigirnos, nos hacen motivarnos. Todas las emociones, ya los mencionamos en el bloque anterior, tienen un propósito.
estas 6 emociones básicas. Lo importante también es no perder de vista que lo podemos hacer de forma disfuncional o funcional. Al día de hoy, como mencionábamos, la gente no es consciente de que podemos utilizar la emoción de forma lógica y de forma adecuada. Es importante que tengamos en cuenta cómo la vamos a utilizar y cómo la vamos a manifestar. Siempre es importante hablar desde el yo. Ya cuando lleguemos al tema de habilidades sociales, lo expresaré más claro. Sin embargo, siempre saber, yo siento, yo vivo, yo pienso, yo creo. A veces hay ocasiones en las que las personas creen que no tenemos derecho a sentir de cierta forma. Entonces es importante siempre validar mi emoción, porque al validarla, le estoy respetando su propósito. A lo mejor no lo tengo claro y sin embargo le doy el propósito. Por ejemplo, si yo estoy triste porque se me perdió mi perrito o mi gatito, obviamente estoy triste, no voy a no llorar, es importante llorarlo. Entonces voy a validar mi emoción y aceptar y decir, estoy viviendo, tengo una gran pérdida, estoy viviendo un gran dolor, valido esto, ¿qué necesito hacer con este dolor? Salir a buscarlo, aceptar que ya no va a regresar, acercarme a quienes me quieren para que me consuelen. ¿Qué necesito hacer? Es importante hacerlo. Las emociones, como decíamos, se mezclan y tienen distintos propósitos. Entonces, al identificarlo conmigo y con otros, me estoy ayudando y me estoy haciendo un gran favor. Hagamos esto con otras personas también. No nos limitemos a no utilizarlo. También los invito a evitar palabras como que sean de no hagas esto. Si veo que otra persona vive una emoción, validémosla y digamos, entiendo cómo te sientes, o a lo mejor no lo entiendo, es ok, me imagino que puede ser difícil, o si lo está disfrutando porque no necesariamente es algo que sea desagradable. Si es una emoción como gozo, disfrute, felicidad, amor, me da gusto que sientas eso, quiero sentirlo contigo. Entonces no voy a mencionar esta parte. Hay emociones que ustedes luego pueden considerar como malas. Por ejemplo, los celos, la envidia. No necesariamente son buenas cuando las usamos mal. Hay que saber utilizarlas de una forma positiva. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a enseñar a lo largo de los siguientes programas. Aquí lo importante es identificar cómo vamos a poner la emoción a nuestro favor. ¿Qué les voy a pedir que hagan a partir de ahora en sus casas y en sus escuelas y sus trabajos y con ustedes mismos? Es que siempre que necesiten o no sepan qué está viviendo alguien cercano a ustedes, les pregunten, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo crees que podamos resolverlo? No solo el por qué. Como mencionaba antes, el por qué se queda corto. Es importante saber las causas y es más importante saber nuestro propósito. ¿De acuerdo? Como les mencionaba, hacia donde nos dirigimos nos va a mantener funcionando. Siempre cuando entendemos el propósito, también es muy lógico a veces pensar que podemos irnos a las acciones más extremas. Para eso nos acercamos a quienes nos quieren y nos cuidan. En este caso es para nuestros pequeños amigos. Siempre acérquense, amigos y amigas, a sus papás y mamás, a alguien de confianza que les pueda dar soluciones con sus emociones que sean adecuadas, que no sean extremistas y que no vaya a hacerles daño a ustedes en el futuro. Por eso vuelvo a hacer hincapié. Sean honestos con sus emociones, acérquense con quienes más quieren y digan lo que están sintiendo. Esto va a validar la experiencia y nos va a ayudar a crecer como adultos grandes y sanos que van a contribuir al mundo en el que vivimos. ¿De acuerdo? Parte importante de lo que estamos mencionando también es aclarar que no necesariamente vivimos solo una emoción. Podemos vivir varias emociones al mismo tiempo y esto puede a veces confundirnos. Es importante darnos la oportunidad de conocer e identificar qué emociones vivimos en el momento. No tenemos que actuar siempre de forma urgente o de forma rápida. Darnos nuestros momentos para meditar, para pensar, para comunicarlo con otra persona es muy válido. El tiempo no va a ser infinito, siempre podemos pedir unos minutos, 5 o 10 minutos, dame chance de identificar qué estoy pensando, qué estoy viviendo, cómo me siento. Si yo también no identifico cómo me siento, puedo utilizar la experiencia de mi cuerpo y poder hacerles saber a quienes me conocen cómo lo sienten o que ellos también compartan. Por ejemplo, yo, Arturo, cuando siento enojo, realmente lo que siento es que se me aprieta la boca y siento como calor en el estómago.
Cuando siento miedo, casi siempre se me hace un hoyo en el estómago y siento como que se me entumieran mis dedos. Cuando siento felicidad, obviamente pues lo que más se siente es esta parte de aquí, pero lo que siento son ganas excesivas de saltar. Entonces mis piernas se ponen loquísimas y yo quiero saltar y gritar y reír de la felicidad. Cuando siento tristeza, normalmente lo que quiero sentir es me siento como muy pequeño. Entonces lo que quiero es sentirme cubierto, envuelto. Entonces me siento como con frío y como expuesto. Y entonces pido sentirme abrazado. Esta es una herramienta importante que retomaremos en el futuro y que debemos de conocer. Al final del día, lo que más buscamos para todos y todos aquí en nuestros radioescuchas es que puedan aprovechar la experiencia emocional a su favor. No la vean como algo negativo, vamos a verla como algo funcional, algo que le vamos a dar utilidad y que por algo está en nuestra genética programada. Le damos las gracias a nuestro cerebro que nos brinda esta oportunidad y a nuestros pensamientos que nos dan la función de aprovecharlo al máximo. Eso es lo que conocemos como desarrollo emocional. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces vamos a estar trabajando esto en las siguientes sesiones. En el siguiente bloque vamos a estar hablando un poquito de qué otras emociones existen, cómo podemos darle propósito y aprender a identificarlas con mayor efectividad. ¿Ok? Les agradezco mucho. Vamos a unos cortes y ahorita regresamos. Muy bien, queridos radioescuchas, estimado auditorio, vamos a continuar con esta última sección de la parte de desarrollo emocional. Hoy estamos conociendo, como mencionábamos, cómo surgen las emociones y los componentes de esta. Ya vimos el origen en el cerebro y ya entendimos también cuáles son nuestras emociones básicas y los componentes de todas las emociones para darles utilidad. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, porque ustedes mencionaron que, y tienen toda la razón, que bueno, ¿qué hay de las otras emociones? Tenemos felicidad, alegría, tristeza, miedo, enojo, desagrado y sorpresa. Pero todas las demás emociones que sentimos, ¿qué? ¿No son básicas? ¿No existen? ¿No les damos propósito? Son muy buenas preguntas que han ustedes planteado. Tienen toda la razón. Estas emociones se les conocen como emociones secundarias o sociales. Estas nacen, imaginen como recetas de cocina, nacen de la mezcla de varias de las emociones básicas en distinta cantidad o frecuencia. A veces puede ser una sola con una intensidad alta o baja o pueden irse mezclando. El ejemplo que más me gusta a mí hacer es el de la melancolía. La melancolía es una emoción que parecería contradictoria porque es una unión de una alegría baja y de una tristeza baja y que sin embargo parecen opuestas y se mezclan muy bien. La melancolía es una emoción que nos permite entender que estamos felices porque algo sucedió y tristes porque algo terminó. ¿Cuál creen que es el propósito de la melancolía? Esta normalmente tiene el propósito de acercarnos con quienes lo hemos vivido o de tratar de replicar circunstancias similares para vivir satisfacciones no idénticas, pero sí parecidas. Es decir, darnos la oportunidad como seres vivos, como seres humanos, de crearnos a nosotros mismos circunstancias satisfactorias, benéficas, placenteras, de gusto. Puede que no sean inmediatas, puede que tome tiempo y sin embargo nos encaminan a eso. Hay muchas emociones, por ejemplo, los celos. Los celos, que podríamos pensar que es un monstruo horrible y que a veces sí, cuando están mal aplicados, es una emoción secundaria que tiene el propósito de cuidar el amor y de mantener una inseguridad, más bien de protegernos de una inseguridad que está ahí. Entonces, si yo soy celoso, siento celos, más que ser celoso, siento celos, y no soy honesto al respecto, estoy corrompiendo estos celos. Por eso les decía yo la parte importante de ser honesto con la emoción. Entonces, siento celos, siento esta inseguridad. Mi intención es cuidar nuestra relación, nuestro afecto, y quiero hacerte notar para que tu persona con la que tengo un afecto, me cuides, me ayudes a sentirme menos alterado, menos preocupada, menos inseguro. Esto nos va a permitir sentirnos calmados. Les voy a dar un tip. Pueden buscar en internet, hay un autor muy famoso llamado Robert Plutchik, se escribe Plutchik, que diseñó un catálogo de emociones. Este catálogo de emociones se le conoce como rueda o círculo de las emociones. Robert Plutchik lo diseñó de una forma que es integral, donde pone en el centro
las 6 emociones básicas y pone cómo estas se pueden descomponer o segmentar en distintos tipos de emociones que son del mismo calibre. Entonces nos permite entender, si yo me siento atemorizado, evidentemente es una forma de miedo, pero si yo me siento amenazado o inseguro, ok, es una forma de miedo también, y entonces entiendo que el miedo es para protegerme y prepararme para circunstancias que pudieran hacerme daño o tratar de evitarlas o corregirlas con anticipación. Por ejemplo, volvemos al tema de los celos. Los celos es una mezcla de, por ejemplo, miedo y enojo. Lo que nos permite es entender que algo me está molestando y que quiero evitar para defender lo que considero importante y evitarme daño a largo plazo. Entonces es importante validar la emoción, irnos a la parte básica de la emoción básica, perdón que lo diga, y justamente es ayudarnos a sentirnos de forma adecuada. También podemos usarlo al revés. Si ya buscaron el círculo o la rueda de las emociones, ven que las emociones están hacia adentro, las básicas, y se extiende como flor. Entonces podemos también entender que siento un tipo de emoción muy particular que se acerca al miedo y voy viendo por el catálogo cuál sería el nombre adecuado. Ya veremos después para qué nos sirve esto. Ahora, es importante que tengamos algo en casa. Como adultos, esto es para papá y mamá en casa, debemos de cuidar las emociones propias y las de nuestros menores. Sin embargo, no es responsabilidad de los menores cuidar nuestras emociones. Les pido por favor que siempre tengan cuidado de cómo manejan la emoción y cómo cuidan sus emociones y cómo se les manifiestan a sus menores. Ellos no son responsables de darnos soluciones, ni pedirnos, ni cargar con nuestras preocupaciones. Sí podemos decirles que estamos preocupados, que son temas de adultos, que lo que ellos me pueden ayudar para yo sentirme mejor es un abrazo, que me recuerden el afecto que sienten por mí y yo también para ellos. Nada más. Como adultos, sí queremos cuidar nuestras emociones. Es importante también que sepamos que la emoción es necesaria compartirla con otras personas. Ya lo habíamos mencionado previamente. El tema es que como adultos tendemos a pensar que no es válido compartirlo, que no es permisivo o que en ciertos ambientes, por ejemplo en nuestra área de trabajo, no se permite. Establezcamos relaciones funcionales, lo veremos en los siguientes programas de las semanas venideras, donde lo que queremos es crear áreas libres de conflicto. ¿Cómo se llama esto? Un área libre de conflicto es un espacio donde si yo tengo una emoción particular, la voy a poder compartir y la persona con la que lo estoy viendo me va a dar la tranquilidad de que esta no se va a permear a otras áreas de convivencia. Por ejemplo, si yo tengo problemas en mi trabajo, voy a compartirlo con mi pareja. ¿Sabes qué? Mi jefe, mi compañero, el sindicato, nos hicieron enojar por esto, nos enojamos por aquello, tuvimos esta dificultad. Lo voy a compartir contigo y que sepamos de que tú y yo como pareja no vamos a desquitarnos por las dificultades que tenemos fuera. Compartimos porque tenemos esa necesidad y ese valor y al mismo tiempo cerramos el espacio, lo podemos poner en pausa. Al ser validada la emoción le damos el lugar que le corresponde y no la uso para todos los elementos. Pongámoslo de esta forma. Si mis emociones son herramientas en una caja, no voy a usar el martillo para todo, voy a usarlo para clavar, pero no lo voy a usar para desatornillar, ni para, por ejemplo, desarmar, ni para ajustar una tuerca, meramente lo voy a usar para clavar. Igualmente, el serrucho no lo voy a utilizar para clavar, ni para utilizarlo a lo mejor en algo que no sea madera, ni en metal, simplemente lo voy a usar en materiales que yo pueda cortar. Ese es el propósito de crear áreas donde no se mezcla la emoción. Es importante que seamos conscientes si nuestra emoción se mezcla o se junta en exceso y vamos a intentar a lo largo de las siguientes sesiones y nuestros siguientes programas conocer estrategias para controlar la emoción, motivarnos a utilizarla de una forma efectiva y poderla aplicar en escenarios sociales que sean muy, muy efectivos. ¿De acuerdo? Excelentes papás y mamás, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Recordemos que todo esto tiene como propósito crear mejores ambientes para nosotros, para nuestras comunidades, para nuestros menores en el hogar
y poder colaborar de forma efectiva en el desarrollo y crecimiento de un mejor mundo. ¿De acuerdo? Les deseo que tengan un excelente domingo. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Gusten conocerlos. Conoces los valores y te identificas con ellos. Eres una buena persona porque tienes buena educación. Ahora quiero que tú conozcas quienes defienden a los valores. Son muy fuertes y poderosos y aquí te los presentaremos. Hola, soy Supervalor, el defensor de los valores de los niños y familias de México y el mundo entero. Y los quiero invitar a que vean la obra teatral de valores más vista en México. Es una obra musical muy divertida, donde nosotros, los supervalores, eliminaremos a los terribles antivalores, como Don Mentira, Don Envidia, Don Intolerante, Doña Pereza y el malvado Rey Antivalor. ¡No te equivoques, Supervalor! ¡Yo, el Rey Antivalor, triunfaré! Porque el mal siempre gana. Y tú, Supervalor, serás derrotado junto con todos los supervalores. Eso no lo vamos a permitir, amiguitos. Los supervalores, junto con todos los niños de México y el mundo entero, triunfaremos. ¡Ya veremos, Supervalorete! ¡Ya lo veremos! ¿No sabes qué poderes tiene el Rey Antivalor? Amiguitas y amiguitos, padres de familia, no se pierdan el desenlace de esta lucha contra los feos antivalores. Acompáñenos a ver la obra teatral de valores más vista en México, Valores al Rescate. Y te quiero invitar a que conozcas y adquieras nuestra línea de juegos de mesa, donde los valores serán gran parte de tu diversión. Así es, amiguitas y amiguitos. Contamos con la Superbalotería. La emoción y la suerte estará de tu lado. Es un juego para jugarlos con tu familia y amiguitos. Además, podrás aprender más de los valores divirtiéndote. También tenemos para ti el Supermemorama de los Supervalores, donde tu mente la pondrás a prueba y tendrás que tener mucha retención y agilidad mental. Y descubre otro súper divertido juego. Se trata de Valores y Antivalores, donde los valores te harán ser el triunfador y los antivalores tratarán de oponerse a esto. Juégalo y prueba tu suerte, amiguita y amiguito. Todos estos juegos son muy divertidos, porque hoy un niño con valores mañana será un adulto feliz, libre y sin temores.